Pues Mayra, Manuel, bienvenidos al primer episodio Hola, de La Ramón. Encrucijada de Atenea. Ya sabéis que esto va a ser unas charlas distendidas, informales, sobre un tema que yo creo que interesa mucho, que es la importancia de la toma de decisiones, esas decisiones que pueden cambiar nuestras vidas, para mejor o para peor, según las decisiones que tomamos. Y hablaremos tanto de decisiones personales que afectan a nuestro ámbito familiar, pero también en el ámbito colectivo, de esas decisiones que no tomamos nosotros, que toman los políticos y los funcionarios públicos en nuestro nombre y que también nos afectan. Bueno, yo soy Ramón Pajares, el presentador de este espacio, pero los protagonistas sois vosotros, que sois las voces expertas. Mayra, perito judicial y experta en neurociencia, que aportará esa perspectiva desde el punto de vista psicológico y también a través de su experiencia como perito judicial. Y Manuel, que bueno, es funcionario en excedencia, interventor y actual socio del despacho Martínez y Rojas. Así que tenemos dos voces con gran autoridad que nos van a ayudar a entender el por qué tomamos esas decisiones y por qué toman esas decisiones también las personas que nos representan, ¿no? Hoy arrancamos con un tema que es muy interesante, el síndrome del avestruz, que yo creo que todos lo hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, porque es algo muy común. Y bueno, también en lo público, como este síndrome se afecta también a funcionarios que tienen responsabilidades que luego esas decisiones que toman pues nos afectan a todos, ¿no? Quiero agradecer a Martínez y Rojas Abogados, nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, especialistas en cancelación de deudas y reestructuración de empresas. Así que, bueno, pues empezamos. ¿Qué es exactamente, Mayra, esto del síndrome del avestruz? Pues el síndrome del avestruz, Ramón, dicho coloquialmente, es cuando ante un problema una persona prefiere mirar hacia otro lado y fingir que no existe el problema, aunque eso lo empeore con el tiempo. ¿Por qué el cerebro prefiere esconder la cabeza antes que asumir la realidad? ¿Es cobardía o un mecanismo de defensa? ¿Qué pasa en nuestra cabeza exactamente? No es cobardía, es un mecanismo evolutivo para reducir el estrés inminente, el estrés inmediato. El cerebro evita el sufrimiento, la información dolorosa para mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues es simple y llanamente el equilibrio emocional, ¿no? La estabilidad que tanto necesitamos para ser felices, ¿no? Y estar bien. A la larga eso pues se paga, es decir, no es algo que nos ayude, ¿no? ¿Qué coste tiene esto para psicológicamente vivir ese autoengaño? Pues tiene un coste alto, acumulación de ansiedad acumulativa, estrés crónico y falta de decisiones racionales. Al final es un ciclo, cuanto más evitas, mayor se hace el problema. Manuel, ¿en los despachos de abogados sois más avestruces o más halcones, que vais al grano? Bueno, yo conozco algún abogado que podríamos decir que son auténticos generadores de problemas, vamos a decir, algo casi adictivo. Pero ya fuera bromas, bueno, al final el derecho tiene un tiempo, es decir, el derecho que tiene cualquier persona o cualquier empresa, pues tiene un tiempo para ejercerlo. Entonces, siempre vas a contrarreloj, porque cuando no lo ejerces en el tiempo que lo tienes que ejercer, pues lo pierdes. Por eso podemos decir que en los despachos de abogados, o en nuestro caso, intentamos hacer que nuestros clientes puedan ejercer sus derechos en tiempo y en forma, y no perderlos, porque con el síndrome del avestruz muchas veces a lo que se llega, ¿no? Por lo que estoy escuchando a Mayra y a ti, pues es a evitar el problema metiendo la cabeza debajo de la tierra y claro, nosotros estamos para sacar esa cabeza de debajo de la tierra y afrontar esos problemas y ayudar a las personas a que puedan afrontar esos problemas dándole nosotros las soluciones y ejecutándoselas, claro. Y como perito judicial, Mayra, ¿qué opinas? Bueno, un ejemplo real que a veces sucede en el despacho es una persona que debe unos 200.000 euros a Hacienda.
y le explicamos que con pagarnos tan solo 4.000 euros le cancelamos la deuda. Y hay personas que no lo hacen. ¿Suena irracional? Sí, pero es que detrás existe un bloqueo psicológico. El dolor del momento en el que recibieron la notificación inicial les paraliza y revivir ese trauma les impide actuar aunque la solución la tengan delante. No es que estas personas hayan tomado una decisión irracional, sino que no son capaces de afrontar el problema. Se encuentran en una situación de parálisis que les impide solucionarlo por muy sencillo que parezca hacerlo. Sin ir más lejos, si nos paramos a pensar un poco, yo creo que todos tenemos a alguien cercano, algún conocido, un familiar, un amigo que se encuentra en esta situación del síndrome del avestruz. Totalmente. Vamos, yo creo que es algo por lo que hemos pasado todos. Esto que has comentado sobre el miedo a recordar situaciones pasadas, me viene a la mente también una teoría, la teoría del elefante, otro animal, que no tiene, bueno, tiene algo que ver con la del avestruz, pero que desde luego está muy involucrada en las decisiones que tomamos. No sé si habéis estado alguna vez en un circo, vamos, seguro que sí, porque soy de mi quinta. Si habéis estado en un circo cuando había todavía animales, que teníamos a los leones, los elefantes, pero los elefantes no los veíais, unos bicharracos de 3 metros, 2 toneladas, y estaban atados con una cadena, clavados al suelo con un pincho. Sí. Dices, como este bicho no se va corriendo disparado. ¿Cómo puede sujetar Pues le al pasa elefante? precisamente porque cuando era un bebé le ataban y no se podía escapar de esa cadena. Entonces en su cabeza quedó grabado que nunca podría escaparse de esa cadena. Y aunque pesara ahora, fuera 3 veces más grande, pues nunca intenta. Bueno, esto es algo que he Claro, no ha aprendido de un superado el psicólogo y en trauma. homenaje un poco a él quería contarlo porque venía muy a cuento en la toma de decisiones que a veces erramos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo dirías que este síndrome es más fuerte en directivos o en personas comunes? Yo diría que en directivos no tanto. En políticos prefiero no entrar, ahí tiene más experiencia Manuel. Bueno, yo, aunque no me voy a inventar, voy a hacer la gracieta. Yo creo que el político tiene más el síndrome del que va pilotando, el que va conduciendo el coche con el mono apuntándole con una ballesta a la cabeza. Y lo digo, no sé si os acordáis que había antes un anuncio en televisión que salía un señor conduciendo, no sé si era de un anuncio aseguradora o algo así, que salía un señor conduciendo con un mono apuntándolo con una ballesta, ¿no? Oye, pues un poco, yo creo que el político pega bien ahí, en esa foto, porque realmente tomas de decisiones, en el tiempo que yo he convivido con los políticos, normalmente en las decisiones realmente importantes, ellos hacían lo que les decía el partido político, ¿vale? Es decir, y al final, pues claro, no tienen esa encrucijada, ¿no? Como el nombre del podcast, de tener que decidir, porque siempre tienen, llamo al partido y voy a hacer lo que me diga el partido, tienen su argumentario, tal, no sé cuánto. Claro, para ser político, para ser directivo, tú tienes que tener una preparación, se exigen unos requisitos para ser directivo, pues que son brutales. Para ser político es la única profesión, ¿no? La diferencia que no te exige ningún requisito. O sea, es decir, tú, un fontanero tiene que saber de fontanería, un político no tiene que saber de nada y puede ser alcalde, secretario de Estado, o sea, es decir, no tiene ningún requisito. Así Entonces, nos va. claro, así nos va. No, pero bueno, es la realidad. Es decir, un funcionario pues tiene que pasar unas pruebas, tal. El político puede llegar a ser ministro o presidente del gobierno sin realmente haber pasado, o sea, haber tenido unos requisitos mínimos. Es decir, tú lo principal es pues apuntarte a un partido político de joven, pegar carteles, ir obedeciendo lo que te va diciendo el partido, y de repente te cae un cargo político y tú vas obedeciendo lo que el partido te va diciendo un poco hasta que llegas lo máximo, ¿no? Que sería ser el presidente, ¿no? Pues, ya en esos puestos de arriba también obedecen en ciertas decisiones, yo creo que a los poderes financieros, ¿vale? Pero al final no son personas que lleguen a esos puestos de una manera tomando decisiones, ¿vale? Entonces, por eso yo creo, es una opinión muy personal, que cuando pues pasa algo que es inesperado, como puede ser una dana, un huracán, un incendio, tal, una catástrofe muy grande, pues claro, ellos
llaman al partido, ¿qué hago? En el partido, el del partido colgará, ¿sabes? No, los bloqueará, no quiero saber nada de lo que está pasando, no quiero aparecer en esta foto. Entonces termina todo en un desastre, ¿no? Es decir, y creo que es por eso, ¿sabes? Porque decir, oye, ¿cómo puede ser que hay un volcán y se gestiona mal? ¿Cómo puede ser que hay una dana y se gestiona mal? ¿Cómo puede ser que hay un incendio y se gestiona mal? Siempre que pasa una catástrofe se gestiona mal. Ya, porque tienes al lado No están a un preparados. piloto, claro, tienes un piloto al lado y el mono con la ballesta ha soltado la flecha, ¿sabes? Te digo, o sea, que no es, y es un poco, yo creo que son personas que no están preparados para tomar decisiones porque en su día a día no las toman ellos. Y bueno, yo espero que con esa respuesta, a lo mejor no era la que buscabas, pero es lo que yo pienso, ¿no? No, pero sí quería entrar en el campo de lo público, que creo que es muy importante, pues esas decisiones que a lo mejor no toma la persona que tiene el cargo, pero sí la toma alguien por encima, alguien la acaba tomando, ¿no? Me comentaba fuera de cámara bueno, que parte de esas malas decisiones es el gran déficit y la falsedad de déficit que hay realmente en las cuentas públicas, ¿no? Cuéntanos un poco más de esto. Cuando el español de a pie le dicen, hemos tenido un déficit del 3%, ¿no? Y se piensa, "Ah, pues hemos gastado un 3% más de lo que hemos ingresado". No es verdad, no es verdad. Realmente la ley, cuando se calcula la liquidación del presupuesto público, no es ingresos menos gastos, es derechos reconocidos, que jugarían el papel de ingresos, pero no son ingresos, o sea, son los impuestos, más o menos, ¿no? Impuestos, derechos de cobro, ¿no? De la administración. Y obligaciones reconocidas, que jugaría el papel que el ciudadano de turno pensaría que son gastos, ¿vale? Bueno, las obligaciones reconocidas se pagan, porque son pensiones, sueldos de funcionarios, sueldos de políticos, hospitales, tal. Los derechos de cobro no siempre se cobran, ¿no? Entonces, el problema está en que hay muchos derechos de cobro, un porcentaje altísimo, un porcentaje importante, no altísimo, porque entonces sería, pero sí un porcentaje muy importante, que se sabe por la gente de intervención de las administraciones públicas, que se saben que esos derechos de cobro nunca se van a cobrar. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo real. El caso de Agapito, que sale como el tío que en España debe más dinero a Hacienda, lleva 20 años en la lista de morosos, bueno, desde que se publicó la lista de morosos, 2015, no me acuerdo, desde que se publicó la lista de morosos de Hacienda, sale un señor que se hizo un documental de él, que es Hechos Probados, un documental muy famoso, además lo recomiendo, un señor que debe 16 millones de euros a Hacienda, ¿vale? Ese señor le han embargado, le han subastado todo, lo ha perdido todo, o sea, ha perdido su casa, su empresa, no tiene nada. O sea, ya sabe, ya él no tiene nada. Pero todos los años sale este señor que debe 16 millones de euros a Hacienda. ¿Qué pasa? Que en el presupuesto público hay un derecho de cobro sobre Agapito que nunca se va a cobrar, de 16 millones de euros. Nunca se va a cobrar porque es que Agapito tiene ya 70 años y no tiene nada. No tiene absolutamente nada. No le puedes cobrar ya. Todo lo que le podías cobrar lo has cobrado. Si no va a heredar nada, como no le toque la quiniela, es imposible que este hombre... No va a cobrar. Es decir, Hacienda no va a cobrar de Agapito, esos 16. Y lo sabe Hacienda. Pero, ¿qué dice la ley? Que Hacienda debería coger y decir, bueno, Agapito, como yo ya te he embargado, te he subastado todo, te he expropiado todo, digamos, ¿no? Te he hecho un expediente de apremio completo y ya no te puedo cobrar más, pues al igual que en las sociedades mercantiles, cuando tú no le puedes cobrar al de enfrente, porque ya las has embargado, ya has ido a un juez y todo, has hecho todo lo posible, ya no se le puede cobrar, en la contabilidad mercantil te obliga la ley a que tú des de baja ese crédito por incobrable, ¿vale? Crédito incobrable. Pues en la contabilidad pública es igual, te obliga la ley a dar de baja el crédito como incobrable. Y a los 4 años, desde que das de baja el crédito como incobrable, si no ha cambiado la situación del deudor, ya tienes que extinguir ese crédito. Desaparece como derecho de cobro. ¿Qué es lo que está haciendo la administración? Y además lo hace muchísimo. Es no cumple la ley, no da de baja ese crédito. Entonces, hay 16 millones de euros de derecho de cobro de Agapito que saben que no lo va a cobrar la administración, pero esos 16 millones que aparecen como derecho de cobro, un político reconoce una obligación por el otro lado de 16 millones que sí se la va a gastar
y dice, no, es un 3% porque tengo estos 16 millones de ingresos, pero que son falsos. O sea, es decir, el déficit es mucho mayor. Y realmente es un fraude de lo que estamos hablando, pero es algo común que te encuentres gente que tiene deudas con Hacienda desde hace 8 años y que ves que las deudas, vamos a decir que son gente que no les pueden cobrar más, que ya le han ejecutado todo, que tal, y siguen manteniéndose esas deudas con Hacienda. No se ha declarado incrementan, ¿no? y Incluso se aumentan, incrementa. ¿no? Claro. Hacienda tiene la obligación por ley de declarar ese crédito fallido. Si ve que no puede cobrarlo, pues no lo hacen para mantener derechos de cobros falsos en la contabilidad pública. Y es algo grave porque realmente lo que se nos está dando es una imagen de la contabilidad de todos que no es real. Vale. Y bueno, y eso era lo que te comentaba fuera de cámara. Sí, es como si un amigo que sabes que nunca nos va a pagar, nos debe 1.000 euros y nosotros actuamos como si ese amigo nos fuera a pagar casi de forma inmediata o que nos fuera a pagar alguna vez, cuando sabemos que realmente eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, que es totalmente un atropello de la realidad, ¿no? Una falsedad. Sí, para mí, es decir, yo creo que es un fraude. Y te digo más, Ramón, nosotros en el despacho, pues tenemos muchos clientes de deuda pública, ¿vale? Gente que tiene deudas con la administración desde hace tiempo, incluso desde el año 2008, cuando la famosa crisis y tal. Y vamos a los juzgados y lo que alegamos en el juzgado es, oiga, este crédito tenía que haber sido declarado fallido en el 2014 o en el 2000 tal. Y como tenía que haber sido declarado fallido en el 2014 y no lo fue, que eso ya la administración lo tenía que haber declarado de oficio porque está falseando las cuentas, pues a día de hoy ya debería estar extinguido. Y no lo está porque usted está incumpliendo con la ley. Y nosotros tenemos pleitos de estos en masa. O sea, es decir, que vamos en masa porque tenemos muchísimos clientes. Y en todos los procedimientos que terminamos, por cierto, en el Tribunal Superior de Justicia, pues de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid. ¿Por qué? Pues porque le pedimos a la administración primero que, oiga, vamos a ver, que usted sabe que esto no lo va a cobrar. Declárelo fallido, dé de baja este crédito. Y la administración lo que hace es no contestarte. Porque como lo saben, pero ellos no lo van a declarar fallido. Te obligan a ir al Tribunal Superior de Justicia y todos los tribunales superiores de justicia, claro, cuando le formulan la demanda, pues nos dan la razón, ¿no? Pero es algo realmente escandaloso que tengamos que ir al Tribunal de Justicia, a un Tribunal de Justicia a decir, oiga, que tienen aquí a un administrado como un deudor cautivo, ¿vale? Seculan seculorum, o sea, para el resto de su vida, por el mero hecho que la administración no está cumpliendo con lo que la ley presupuestaria le obliga, y la ley general tributaria le obliga, ¿no? Es decir, que a declarar fallido los créditos que saben que no se pueden cobrar. El motivo por el que lo obliga, y termino con esto, es exactamente porque tenemos derecho a tener todos los ciudadanos tenemos derecho a saber la realidad de las cuentas públicas. Porque la gente dice, bueno... Claro, la ley de la transparencia. Bueno, claro, es decir, y además ya la transparencia es importante, y es importante también porque, es decir, todo esto afecta a los derechos económicos del ciudadano. Es decir, cuando tú eres un tío que gasta mucho más de lo que ingresa, cuando eres un Estado mucho más, al que le va a terminar afectando es a los derechos económicos del ciudadano, pues el derecho a una pensión digna. Ya no una pensión digna, que ahora pues dicen que hay un conflicto generacional porque las pensiones... Bueno, pero es que a lo mejor el que tiene ahora 50 años se tendrá que jubilar con 70. Y si se tiene que jubilar con 70, pues porque no es sostenible por el asunto generacional, ¿vale? Pero que lo que realmente se esté dando sea un maquillaje y que venga en consonancia con lo que Mayra hablaba del síndrome del avestruz, ¿no? De que los políticos, yo no creo que sea el síndrome del avestruz, porque el problema no es de ellos, ¿vale? Pero bueno, eso sabe más Mayra, ¿no? En el aspecto político, ¿no? Pero sí que es un problema grave para los ciudadanos en general, porque no sabemos dónde estamos y porque lo que se nos está publicando no es real.
Y después, obviamente, en particular, para el señor que lleva 20 años con una deuda ahí o 7 años con una deuda que no puede pagar de la administración pública y no hay manera de quitársela, ya habiendo perdido todo su patrimonio, pues evidentemente estamos hablando ya de situaciones que son dramáticas, vamos a decir, otra víctima, ¿no?, del incumplimiento de la ley por parte de la administración. Sí, ¿no? Y aparte que, bueno, ayer salió las noticias, pero que no suele salir muy comúnmente. Las cosas malas no suelen mencionarse demasiado, más que las catástrofes naturales, las guerras, eso sí. Pero la deuda pública que asume ahora mismo España es brutal, ¿no? Hablaban que estaba en torno al PIB, o sea, aproximadamente el 103% del PIB. Claro, lo que provocan ellos Lo no que lo comentan. Lo que provocan ellos no se comenta. Te voy a hacer un comentario, ¿vale? En respecto a esto. Y además creo que cualquier oyente, es decir, cualquier persona que esté viendo el programa puede comprobarlo. Hay una página web, que bueno, supongo que por Google se puede ver, que no sé cómo se llama, pero que va sobre... Te dice a tiempo real la deuda pública española, ¿no? Y va subiendo, tú la vas viendo y va subiendo ahí, pa. Y esto es muy sencillo, te dicen, tenemos el 3% de déficit, ¿no? Por poner un ejemplo. Vale, ¿cuánto es el 3%? 30.000, da igual, 20.000, lo que sea. Pues bueno, verás que esa cifra, dirá, bueno, pues esa cifra es la que España se tiene que endeudar para poder asumir los gastos, ese 3% que nos falta. Pues verás que el endeudamiento en un año es muy superior a ese 3%. Porque realmente ese 3% no es real. Ellos necesitan endeudarse mucho más porque tienen muchas partidas de ingresos que no son ingresos, de derechos reconocidos de cobros que saben que no van a cobrar y por eso tienen que... O sea, ahí es fácil ver la trampa. Mira, en esa cuestión prefiero practicar el síndrome del avestruz. Y ahí estaría bien. Oye, Manuel, y ya para acabar, zanjar este tema, ¿quién paga un poco las consecuencias de todas estas falsedades? Y Las vamos a pagar todos. Las vamos a pagar todos porque aquí todos somos avestruces. Y todos somos avestruces y todos, yo creo que un poco pensamos mucho en lo individual y poco en el colectivo. O sea, es decir, al final hay un pensionista preocupado porque le suban el 8%, pero despreocupado por el que está cobrando 1.000 euros, que tiene 25 años y no puede acceder a una vivienda. Al final, o sea, es decir, estamos muy preocupados por lo nuestro y no por lo de todos. Y el problema es que sin lo de todos no va a terminar rompiéndose lo nuestro. O sea, es decir, Europa ya tiene, vamos, te comentaba antes fuera de cámara, un amigo en común que tenemos, que no lo voy a sacar aquí a la palestra, pero que es un tío bastante influyente, y sabemos, bueno, además que sale también en cualquier periódico económico, ¿no?, que Francia y Alemania, y sobre todo las empresas privadas, que es lo que soporta toda esta película de lo público, lo soportan las empresas privadas. O sea, no lo soportan los públicos, lo soportan las empresas privadas. Pues las empresas privadas se ha batido el récord de reestructuraciones en Francia, Alemania y Reino Unido, de la historia. Reestructuraciones, estamos hablando de reestructuraciones empresariales. España es un país de servicios, se nutre de esta gente, ¿vale? De aquí a 2 años nos va a pasar factura. Al final, por mucho que hagamos el avestruz, por mucho que maquillemos las cuentas, por mucho que miremos para otro lado, a mí me da igual, me han subido el 6% de la pensión, tal, no sé cuánto. Si te importa tu hijo, si te importa tu sobrino, bueno, la gente joven de aquí, que cada día la duda, o sea, ¿quién va a pagar eso? Ya se habla de que no se va a pagar, de que se va a gestionar. O sea, tú ya, si le preguntas a DeepSeek, le dices, oye, ¿cómo España va a pagar su deuda? Pues DeepSeek te responde ya, te dice, no, España no la va a pagar, la va a gestionar. Pero ni la va a pagar España, ni la va a pagar Francia, ni la va a pagar Alemania, ni la va a pagar ninguno. Pero se gestionará esa deuda. Bueno, ya, pero claro, en el momento que tú pagues en intereses más que en sanidad, pues ¿qué sanidad vas a tener? Es decir, al final las deudas son terroríficas
Y los países no tienen derecho a una ley de segunda oportunidad, ¿sabes? Como como los ciudadanos. Entonces, esa sí la pagamos. Y es, curiosamente, la que más nos empobrece, España está lo dicen todos los economistas, ¿no? Está en un proceso de empobrecimiento sostenido, o sea, que a base de crear dinero para gestionar esa deuda somos más pobres, todo es más caro, ¿sabes? Nos lo están quitando a través de la inflación. Y así se paga. O sea, es decir, lo pagamos siendo más pobres. Lo que pasa es que no lo ves. O sea, el ciudadano a pie dice, bueno, ¿y esto? Pues si se debe un 3%, no, pues que no se debe se debe mucho más de ese 3%. Se paga creando dinero ficticio, ¿vale? Y esa creación de dinero ficticio hace que la carne hoy, que lo he visto en la televisión por la mañana, cuando me he levantado, que te pones el telediario, y una de las noticias era que la carne había sido un 12%. Macho. No, yo te iba a decir que sí que se ve. O sea, al final los ciudadanos, claro que lo sienten en los precios de la compra, lo sienten en los precios de los pisos y lo sienten en todos lados. Mayra, ¿tú qué opinas de este engaño público que hacen los cargos políticos? ¿Crees que lo hacen por codicia, por miedo, por autoengaño? Yo creo que al final nada en concreto y todo a la vez es una mezcla. Miedo a perder poder, presión del entorno y autojustificación, aunque sea temporal, ¿no? Es el síndrome, en esta ocasión, del avestruz colectivo. Todos saben que mienten, pero prefieren mantener la ficción antes que asumir el coste político. Sí, es como una familia que tiene una hipoteca, sabe que no va a poder asumir el gasto de esa hipoteca, pero sigue actuando como si eso no existiera, ¿no? Y al final, pues claro, se ven problemas mayores. Exacto. Solo que el ciudadano se engaña a sí mismo, engaña a su cerebro, y el gestor público engaña a la sociedad, que somos todos nosotros, no lo olvidemos. Pues nada, gobernados por avestruces. No, mira, porque al final estamos muy acostumbrados a meterle caña al político y hacemos bien, ¿sabes? Porque para eso les pagamos. Pero voy a apelar un poco a la responsabilidad del cargo público. Esta falsedad en las cuentas no se puede, o sea, decir, según la ley, el director general, o sea, o el director, el jefe de recaudación de la oficina, ese puede declarar un crédito fallido, que es su oficina la que ha perseguido ese crédito y sabe si es insolvente o no. Entonces, yo apelo a ese, que es un funcionario, a que cumpla con su obligación. El problema que hay aquí, ¿sabes?, es que eso te hace, espero que no me haga, a lo mejor me provoca 7 inspecciones, pero bueno, pero el problema de esto es que, el problema de que es lo que suele pasar cuando haces una crítica de este tipo, pero bueno, me da igual. La cuestión es que ese tipo de funcionarios, ese tipo de cargos dentro de la función pública, suelen estar designados políticamente. Y yo creo que ahí está el error. O sea, es decir, cuando tú pasa un poco en la justicia parecido, ¿no? Es decir, al final el Tribunal Supremo, bueno, hay lawfare, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo tiene una alta composición política. Es decir, viene en la Constitución española. Entonces, claro, es decir, si tú tienes un tribunal que evidentemente pero tiene una alta composición política, como lo tiene el Tribunal Constitucional, ¿no? Estás obligando también a gente que trabaja para la Administración de Justicia, en forma de magistrado, tal, a actuar quizás de una manera que le gusta al determinado partido, tal. Entonces, si un inspector de Hacienda, para llegar a jefe de una oficina de recaudación, pues necesita a lo mejor dejar pasar cosas, que no digo eso, pero, o sea, jefe de recaudación de cualquier provincia, ¿por qué no declara fallidos los créditos? Que sabe que son fallidos, que sabe que lleva embargando a un tipo 5 años y que el tipo no tiene nada porque ellos tienen acceso a todos los bienes del tipo, a los ingresos, tienen acceso a todo. ¿Por qué no y la ley a él le obliga, la ley general tributaria te obliga. A él está obligado a declarar fallido. ¿Por qué hace como que, no lo sé, se me ha olvidado? Un error consentido, ¿no? No sé nada, miro para otro lado. Evidentemente, este tipo de personas no son tontos. Hay una directriz de arriba.
porque eso lo que permite es que el político pueda gastar más y que nos puedan engañar a todos tal. Bueno, pues si todos los funcionarios públicos, que yo soy funcionario, asumimos esa responsabilidad individualmente para con el colectivo, que realmente se supone que el colectivo nos paga y que somos servidores públicos, no atizadores públicos, no privilegiados. Tienes que ejercer una función pública como servidor público. Si todos los funcionarios, y meto todos, incluso los jueces que dicen que no son funcionarios, que tal, bueno, también, si trabajamos para el Estado, que es trabajar para la gente, no para los políticos, esto se acaba. Esto se acaba, porque el que tiene la potestad para declarar ese crédito fallido es un funcionario. Cuando el funcionario no lo hace, es porque a lo mejor no está en ese puesto. Pero si todos decimos, no, vamos a cumplir, da igual a quién ponga en el puesto, porque a cualquiera que ponga en el puesto va a cumplir con la ley. Entonces, yo apelo un poco también a la responsabilidad individual de los funcionarios, porque estos sí son gente que han tenido que pasar unas pruebas, que tienen que tener una cierta capacitación, que bueno, que se les exige algo, se nos exige algo para poder ser funcionario, yo estoy en excedencia. Pero hay, evidentemente, para ser político es que no se te exige nada. Pero bueno, por lo menos apelaría a la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Porque creo que el resto lo necesitamos y el resto les pagamos para ello. Y dicho esto, ¿sabes? Me quedo con la esperanza, porque hay que vivir con esperanza, pero la realidad es que nosotros, para poder declarar créditos fallidos y quitarles deudas a Hacienda, que no se pueden quitar a través de la ley de segunda oportunidad, quitar deudas ante Hacienda a los ciudadanos, que son totalmente insolventes, nos vemos obligados a ir al contencioso administrativo, al Tribunal Superior de Justicia, y a día de hoy pues no nos hemos estado encontrando con esos funcionarios que esperamos que salgan y que den un paso adelante y que digan, oye, vamos a dejar de engañar, vamos a dejar de decir que tenemos aquí un crédito que no tenemos y vamos a cumplir con la ley y vamos a declarar crédito fallido, lo que es un crédito fallido, y crédito incobrable, lo que es un crédito incobrable. Y que si hay alguien que puede son los funcionarios, ¿no? Porque no forman parte de un partido político, sino que podrían, de alguna forma, rebelarse contra esas órdenes que vienen de arriba y hacerlo, ¿no? Pero es complicado. Seguiremos hablando de este tema y de otros muchos temas similares aquí en el podcast. Hoy hemos visto cómo el síndrome del avestruz personal y colectiva pues nos afecta en la toma de decisiones. Muchísimas gracias a Mayra y a Manuel Gracias a ti, por este ratito que hemos hecho tan bueno. Y a los oyentes, pues nada, que espero que les haya gustado este primer episodio, que estamos un poco de prueba, pero que volveremos pronto y con temas que serán muy interesantes para todos. Gracias. También gracias a vosotros, un placer estar con vosotros aquí y la verdad que me he divertido mucho, me lo he pasado bien.